Buenas noches para todos. Buenas noches acá en España. Buenas tardes para las personas que están en América. Bueno, como lo venía anunciando en las historias, hoy vamos a hablar de un tema supremamente importante. Es un tema que muchos me habían solicitado. Creo que es una de las figuras que más nos interesa a la hora de emigrar a España, ya sea con cualquier tipo de visa o con una estancia de estudios o visa de estudios. Bueno, bienvenidos. Mi nombre es Claudia Álvarez, soy la creadora de Migración Positiva. Sé que mucha gente se ha unido a esta maravillosa comunidad. Eh, Muchas gracias por estar conectados, por estar pendientes, por sus comentarios. Créame que me siento supremamente feliz porque mucha gente me escribe. Bueno, saben que me gusta estar en contacto con las personas, ayudarlos desde mi conocimiento en lo que yo más puedo, y por eso se creó Migración Positiva, para darles como ese apoyo a las personas que planean su migración, digámoslo así, a otro país, en este caso para España. Bueno, de nuevo, por favor, me confirman si se me escucha bien, si se me ve bien. Espero que participen. Hoy vamos a tener una gran invitada. Ella nos ha ido acompañando mucho a través de Migración Positiva. Ella es la doctora Diana Caballero. Bueno, enseguida creo que ya está por acá conectada. Bueno, las personas que desean hacer alguna pregunta, en este caso, digámoslo así, del tema principal, que es el arraigo social, en la parte inferior de sus pantallas hay un icono de preguntas. Le vamos a dar ahí, vamos a escribir las preguntas. Es importante que lo hagamos por esta dinámica, porque muchas veces si las escriben a veces se nos pierden, entonces ahí en ese icono quedan plasmadas hasta que se lean. Bueno, por acá ya la doctora Diana me mandó la invitación. Por favor, me dicen desde qué país se están conectando. Un saludito a todos los que se están conectando. Sé que de pronto a esta hora en América es hora de laboral, pero no importa. Cuando uno está interesado en estos temas, saca el tiempo, de igual va a quedar guardado, va a quedar grabado, entonces lo pueden ver. Compartan la información, porque para eso hacemos estos online, como para que la gente pueda verificar, informarse. Nada como llegar a un país con el mayor conocimiento para que todo fluya. Bueno, muchas gracias para las personas que se están conectando. Vamos a esperar que la doctora Diana se conecte. Bueno, cuéntenme si se me escucha bien, si se me ve bien. Coloquen las banderitas de su país. Bueno, por acá tenemos a la doctora Diana. ¿Cómo está? Muy Buenas bien, Claudia, ¿qué noches. tal? Buenas noches. ¿Cómo va, doctora Diana? ¿Cómo va todo? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Supremamente bien. ¿Me escuchas Eso me bien? alegra muchísimo. Bueno. Bueno, doctora Diana, como le estaba diciendo a las personas que se están conectando, que hoy vamos a hablar de una figura muy importante, creo, para mí y para todas las personas que venimos a este maravilloso país, y es el Ujú. arraigo social. Ya Correcto. en videos anteriores, también la doctora Ana nos había hablado un poco de lo que era el arraigo familiar y el arraigo laboral, que también son figuras muy importantes, pero para mí Correcto. la más principal de todas es el arraigo social. Entonces, no sé si te quieras presentar para las personas que aún no te conocen, y ya iniciamos con este gran tema. ¿Te parece? Vale, perfecto. Bueno, yo soy Diana Caballero, soy abogada aquí en la ciudad de Barcelona. Tengo despacho aquí en el centro de la ciudad de Barcelona, que es Martínez Caballero Abogados, es un despacho de abogados especializado en derecho de extranjería, ¿vale? Pero también llevamos muchas ramas dentro de lo que es el derecho, derecho civil, derecho de familia, derecho fiscal, derecho contable, pero principalmente derecho de extranjería. Llevamos casi ya unos 5 o 6 años trabajando en extranjería, y ya mucha gente también nos conoce por el tema de regularizaciones y etcétera, ¿no? Como con Claudia. Sobre todo agradecer la invitación que me hace Claudia casi cada mes a estos canales, porque realmente
son una puerta abierta para nosotros, tanto para responder preguntas como también para interactuar un poco con Claudia y con Migración Positiva. Todo el equipo que hay detrás contigo es mucho de agradecer poder contar con vosotros, que la gente pueda también opinar y pueda también preguntar. Entonces, bueno, como decía Claudia, no sé si quieres que entre de lleno en el tema de arraigo social o quieres que empecemos con preguntas. ¿Cómo lo quieres hacer? No, primero iniciemos con el tema principal y ya a medida que se va dando como todo el desarrollo de la presentación, ya vamos haciendo las preguntas. Igual la gente, yo ya les expliqué dónde hacer mejor las preguntas. ¿Vale? Entonces, dale. Vale, pues el arraigo social como tal es un tipo de autorización, ¿vale? Excepcional. No debemos olvidar que es una excepción, ¿vale? Es una excepción dentro de las autorizaciones de residencia que existen actualmente en España. ¿Y por qué digo que es una excepción? Es que se llama así, autorización excepcional por circunstancias excepcionales / arraigo social. ¿Y qué es el arraigo social? ¿Vale? El arraigo social, la palabra arraigo como tal, proviene de la palabra raíz, es una palabra latina que proviene de la palabra raíz. Entonces, España creó este tipo de autorizaciones pensando en aquellas personas que viniendo de otros países echaban raíces en España, ¿vale? Como bien sabemos, mucha gente que viene de Latinoamérica o de otros países llevan tiempo aquí, llevan 1 año, 2 años, 3 años, incluso empiezan a vivir ya una vida y a montar un poco el organigrama de su vida. Estamos hablando de trabajo, de familia, de parejas, de amigos. Entonces, lo que se pretende con el arraigo social es no desprender a esa persona del lugar donde ha echado raíces y por tanto se le concede este tipo de autorización que se llama arraigo social, ¿vale? Como ha comentado Claudia, mi compañera Ana, es verdad que ha hablado de arraigo familiar y arraigo laboral, pero el arraigo social es una de las autorizaciones creo que más solicitadas en España, ¿vale? Porque sí que es verdad que hay mucha gente que se encuentra en esta situación. Luego hablaremos de qué es lo que necesitamos para poder entrar en esta situación, ¿vale? Pero, como decía, creo que es una de las autorizaciones más solicitadas, más preguntadas y también más cuestionadas, porque mucha gente tiene muchas dudas con respecto a, vale, ¿cuánto tengo que acreditar? ¿Qué tipo de contrato? ¿Será que puedo hacerlo como negocio? Porque mucha gente desconoce que el arraigo social también es como negocio, también existe el arraigo social cuenta propia, que luego hablaremos, ¿vale? Entonces, existen 2 tipos de arraigo, como te decía. El arraigo social, cuenta ajena, ¿vale? Para que los que me estén escuchando, cuenta ajena significa trabajar para alguien, yo trabajo para alguien, y arraigo social, cuenta propia, yo trabajo para mí mismo, se puede traducir como autónomo o empresa, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo primero que nos pide España con respecto al arraigo social? Lo primero es que no tengamos antecedentes, ni judiciales ni policiales, ¿vale? Es decir, no podemos tener ni una detención. Pero acá en España. En España y en el país de origen. Ok. ¿Vale? De hecho, uno de los documentos principales es antecedentes penales del país de origen. ¿Vale? Si una O persona... sea que a cuidarnos los que todavía no han viajado, a comportarse muy bien, porque eso nos puede perjudicar si tenemos algún antecedentes en nuestro país de origen, ¿cierto? Correcto, y no solamente en el país de origen, sino que la ley determina, he de presentar los antecedentes judiciales de mi país de origen o de los países en los que yo haya residido en los últimos 5 años, ¿vale? Es decir, puede ser que yo haya venido de Colombia, pero también haya vivido 3 años antes yo qué sé, por ejemplo, en Hungría, o en Marruecos, o en Chile, por ejemplo. Entonces, mucha gente tiene que presentar todos sus antecedentes penales para demostrar que es una persona que no tiene antecedentes penales. Es un documento fundamental y de hecho es uno de los documentos por los cuales más se niegan la oficina de extranjería, porque la persona, ya sea por una cosa o por otra, en España o bien lo han detenido, o bien ha tenido algún procedimiento, o bien ha tenido alguna causa que ha llevado a que esta persona tenga antecedentes policiales. Ojo, diferenciamos policiales y judiciales. Policiales se quedan en sede policial. Los judiciales son con jueces, un procedimiento, juzgado, una vista, etc. ¿Vale? Son 2 y tenemos que estar limpios de los 2. ¿Vale? En España. En nuestro país nos piden los judiciales. Sí. Los judiciales. Otra de los grandes requisitos que tenemos que cumplir es que debemos llevar en España 3 años. Es una estancia en España durante 3 años. ¿Se puede menos? No.
¿Hay una excepción? No, o sea, no hay excepciones, son 3 años. La gente lo confunde con el arraigo laboral. El arraigo laboral sí permite 2 años de estancia en España. El arraigo social, no. Arraigo social son 3 años y no hay una excepción. No hay excepción. Y perdón, Diana, porque de pronto me olvidó. ¿En qué estatus debemos de estar en España para poder, o sea, pues administrativamente irregulares o con alguna estancia? De entrada, o sea, el arraigo como tal, el arraigo social, como os decía al principio, es una autorización excepcional. Es para aquellas personas que se encuentren de forma irregular en España, que no tengan documentación o, ojo, que la hayan tenido y la hayan perdido. Puede ser el caso. Imagínate que yo vine a España con una autorización, una estancia por estudios, que puede ser el caso, no la pude renovar, no la pude prorrogar y por tanto me quedé indocumentada en el país. Esto ya me entrelaza que yo estoy irregular y por tanto puedo obtener un arraigo social porque estoy irregular, ¿vale? Entonces, como te decía, entra uno de los segundos requisitos más importantes, que es estar en España durante 3 años. ¿Y cómo lo acredito? ¿No? ¿Cómo lo acredito? Bien, para los que nos estén escuchando, en España funcionamos por ayuntamientos. Cada ayuntamiento pues tiene un censo en el cual las personas se inscriben, las personas que están en ese pueblo o en ese lugar, tienen que inscribirse en el padrón. ¿Es obligatorio? Pues en principio, si quieres hacer un arraigo social, sí, porque el padrón o volante de padrón, como os decía, es un documento que emite el ayuntamiento de cada lugar conforme tú estás sentado en ese lugar. Tienes en ese lugar tu domicilio, tienes en ese lugar tu lugar de un poco de residencia, ¿no? Ahora bien, la normativa dice, o a veces, vale, pero ¿cómo me voy a empadronar si no tengo documentación? O sea, ¿cómo voy allí, voy al ayuntamiento, les digo que, ¿cómo lo hago, no? Mucha gente me pregunta, Diana, pero voy yo sin nada y me presento y llevo el padrón, llevo el pasaporte, ¿qué llevo? Los billetes de viaje, ¿qué llevo? Pues bien, tenemos la gran ventaja de que España permite empadronarse con pasaporte. Con pasaporte. Puedes ir al ayuntamiento y empadronarte con el pasaporte, ¿vale? Pasaporte, bueno, y todos los demás requisitos que se exigen para el padrón. Como ya sabéis, pues esto ha cambiado mucho, tendré que llevar la autorización de la persona del lugar, etcétera, ¿no? Entonces, llegamos a España o estamos en España de forma irregular y nos empadronamos. Llevamos 2 requisitos: no tener antecedentes, empadronarnos durante un mínimo de 3 años. Y la gran pregunta es, ¿y no hay otra prueba que demuestre que yo llevo 3 años en España? Ajá. La respuesta es que sí, es decir, el padrón o el volante de padrón o certificado de empadronamiento, que es lo mismo, es una prueba, pues la prueba más importante, ¿no? Pero no es la única admitida en derecho, no es la única. Yo he tenido que presentar y he presentado expedientes con informes médicos. Imaginemos una persona que está irregular, se pone enferma, va a urgencias, lo atienden y de ahí obtenemos un informe médico, ¿no? Pues con eso hemos acreditado hasta 1 mes o 2 meses, porque la persona, claramente, si tiene que ir la persona al médico, no puede ir nadie por otra persona. También hemos acreditado mediante cursos, ¿no? Sí. Claro, por ejemplo, si yo tengo un vacío en el padrón de 4 meses, imaginemos que yo tengo un vacío de 4 meses, entonces, ¿cómo lo acredito? ¿Cómo le demuestro a España que yo he estado esos 4 meses estaba yo aquí en España? Yo lo que hago es que la gente piense dónde fue, dónde estuvo, si hizo un cursillo, si estuvo en el hospital, si tuvo que hacer algún tipo de denuncia, cualquier cosa que sea personal, que implique que la persona esté en el país para poder hacer este tipo de trámites, ¿vale? Ojo, vamos con 3: antecedentes, estancia en España, y ahora vamos con uno de los más importantes también, que es el tema de cómo uno demuestra que está arraigado al país, cómo yo demuestro a España que yo estoy arraigada, cómo se traduce, ¿no? ¿Cómo se traduce? Pues esto va a depender de la comunidad autónoma, ¿vale? En Cataluña, en este caso que estamos aquí en Barcelona, nos exigen un mínimo de 45 horas de catalán. 45 horas de catalán. Yo ya tengo los 45 horas de catalán, ya cumplo con eso. Vale, ¿pasará lo mismo en Madrid? No, en Madrid no hablan catalán. En Madrid, pues sencillamente exigirán un cursillo de cultura de Madrid o relacionado con la Comunidad Autónoma de Madrid. En el caso de Cataluña, nos piden las 45 horas de catalán. Y es lo primero que yo aconsejo cuando alguien viene a mi oficina. Les digo,
Bueno, lo del catalán lo puedes hacer ya, o sea, no tienes que esperarte ni un año ni dos, lo puedes adelantar, porque lastimosamente el curso de catalán está siendo muy lento. Son 45 horas, pero se esparcen en el tiempo y a lo mejor estamos Sí, sí 4 me meses, tocó pues muy extenso, a lo casi mejor que no. estamos 4 meses para hacer 45 horas y la gente piensa Sí, que en una semana ya podría hacerlas. Pero sí que es verdad que el ayuntamiento, debido al volumen que hay bueno, de personas que quieren hacerlo, pues cuentan con muy poquito tiempo para poder hacer este tipo de clases. Con la pandemia esto avanzó mucho porque incluso había clases online, clases con profesores online, luego también es verdad que me preguntan mucho y solamente vale el certificado del padrón del ayuntamiento. Pues la realidad es que sí, ¿vale? ¿Por qué? Porque se ha intentado hacer con academias privadas, pero el ayuntamiento no lo admite como tal para demostrar el arraigo social, ¿vale? Es decir, tuvimos un caso en la oficina de una persona que presentó un informe, unas 45 horas de catalán de una empresa o academia privada y no se lo dieron por bueno. No se lo dieron por bueno. Entonces yo aconsejo que se haga desde el propio ayuntamiento. ¿Vale? ok. Que no se haga con una academia privada porque te puedes exponer a que no lo tengan en cuenta. ¿Vale? Ujú. Entonces, como os decía, en el caso catalán, 45 horas de catalán para demostrar el arraigo social. Pero, y ya está, o sea, hago 45 horas y ya estoy arraigada, totalmente arraigada a Cataluña. La respuesta es que no, debemos pasar una pequeña entrevista, ¿vale? Ay, Una o sea que nos pequeña... entrevistan en catalán, ¿ok? Ojo, Hay que hablar en catalán. la entrevista, una vez que nosotros, yo siempre digo que el arraigo social es como dos procedimientos dentro de uno. Es como dos procedimientos dentro de uno. El gran procedimiento, el arraigo social, el informe de arraigo social. Y el otro es la autorización de residencia que le pides a la oficina de extranjería, ¿no? Ok. Vámonos al informe de arraigo social, ¿no? Como te decía, cuando vamos al ayuntamiento, hacemos las 45 horas, llevamos nuestra documentación, nos dice, perfecto, perfecto, Claudia, pues mira, cogeremos tu documentación y en un plazo más o menos de unos 15 días te estarán llamando para una pequeña entrevista, ¿vale? ¿En qué consiste la entrevista? La entrevista es un funcionario, una persona que trabaja en el ayuntamiento, que te llamará y te dirá, hola, buen día, Claudia, ¿cómo estás? Te hablará en catalán, por tanto tú tienes que responder en castellano o en catalán. Lo importante es que lo entiendas, ¿vale? Lo Ah, importante es que tú bueno, lo entiendas, ¿vale? bueno. Pues te preguntará cómo te llamas, de dónde vienes, dónde vives, qué has hecho un poco, qué haces en Barcelona o donde estés en Ah, Cataluña, ¿vale? Es una pequeña entrevista que tenemos que superar para demostrar que, oye, me he integrado, o sea, estoy hablando y sí. entendiendo, o hablando o entendiendo catalán, por tanto, estoy integrada y ellos mismos nos van a emitir un informe de arraigo social favorable, ¿vale? Ah, Favorable. Si no es favorable, no podemos pedir el arraigo social. O sea, es un requisito indispensable. Si no superamos esa entrevista, si no demostramos que realmente entendemos el mínimo de catalán, no hay informe de arraigo, por tanto no hay arraigo social que podamos pero presentar. eso en este caso para los que están en Barcelona, Correcto, correcto. Los que están en Madrid, en Galicia o en País Vasco, pues tendrán que acudir a su ayuntamiento de referencia y preguntar, oye, para el arraigo social, para el informe de arraigo social, ¿quién me va a pedir la comunidad autónoma? ¿Vale? Ya sabemos, estamos viendo este directo. Para Cataluña piden 45 horas. Pues para Madrid algo tienen que pedir. Para Bilbao también, para Galicia también. Cada ayuntamiento tiene su propio procedimiento, ¿vale? Procedimiento. Esto, estamos hablando todo el rato, como te decía, de dos procedimientos, el informe y luego la autorización, ¿no? ¿Qué más me van a pedir? La documentación básica, ¿no? El pasaporte, que demostremos, como te digo, los 3 años, antecedentes. Y ahora nos vamos a la gran pregunta de, ¿y qué más me van a pedir para poder darme una autorización? Ya aprobé, ya pasé, ya me dieron el informe y ahora, ¿dónde presento esta documentación? ¿Qué más documentación he de presentar? O qué requisitos más he de cumplir, ¿vale? Vámonos a la primera modalidad de arraigo social. La primera modalidad de arraigo social es la autorización excepcional, arraigo social, cuenta ajena. Recordemos, cuenta ajena es cuando yo trabajo para alguien, cuando alguien me contrata, ¿vale? Entonces, ¿vale cualquier empresa? ¿Vale cualquier autónomo? ¿Quién me puede contratar? Vayamos con las personas que me pueden contratar,
mucha gente me dice, Diana, ¿y quién me puede contratar? ¿Quién puede hacerme un contrato? De entrada lo puede hacer cualquier persona, una persona particular, empresa o autónomo. Vámonos a la particular. Por ejemplo, hay muchos casos de empleadas del hogar, por ejemplo. Yo, por ejemplo, soy particular y quiero que esta persona trabaje en mi casa, la puedo contratar. Luego están los casos de los autónomos y las empresas, ¿vale? Para los particulares piden una documentación y para autónomos y empresas van a pedir otra documentación, ¿vale? Mucha gente tiene, a la hora de este paso del contrato y de quién me va a contratar, tienen mucho miedo porque no saben cómo explicárselo al empleador, no saben cómo decirle a su jefe que necesitan una documentación para llevársela al abogado o al gestor para que realmente mire y observe si realmente es válido o no es válido, porque no vale. O sea, vale, se puede contratar un particular, autónomo y empresa, pero detrás de esas personas se deben cumplir otros requisitos, ¿vale? Es decir, primero y de entrada tienen que tener capacidad económica para poder contratarte. Imaginemos que yo gano 0 euros. No, yo no tengo capacidad para contratar a nadie. Si ya gano 0 euros, no tengo capacidad. Y para el particular, ¿cuánto es el valor que más o menos piden para poder contratar? Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Imaginemos, Claudia, que yo soy una particular y quiero hacer un contrato de empleada del hogar a una persona que, ojo, contrato de trabajo. Hagamos un pequeño paréntesis. ¿Cómo es el contrato de trabajo? ¿Cómo tiene que ser? ¿Vale? Otro de los grandes miedos de la gente, ¿no? Ese contrato de trabajo tiene que ser de 40 horas y duración mínima de 1 año. ¿Hay excepciones? Sí, hay excepciones. Primera excepción. Imaginemos que a mí me dan 2 contratos, ¿vale? Entonces, yo puedo presentar a extranjería, un contrato de 40 horas con duración mínima de 1 año. Puedo presentar dos contratos, 20 horas y 20 horas, ambos con salario mínimo y duración ambos de 1 año, ¿vale? E incluso también puedo presentar 2, pero la duración de las horas no puede ser menor de 30 horas a la semana, ¿vale? Y se admite para, sobre todo, empleadas del hogar. Y tiene que ser el mismo sector. No puede ser, mira, Diana, es que tengo un contrato de empleada del hogar y luego al fin de semana tengo otro contrato de camarera. No puede ser. La normativa no tiene esa excepción. Que debería haber una excepción, porque puede ser, o sea, es una cuestión o una situación muy normal, que yo puedo tener un contrato fijo de empleada del hogar o de camarera y a lo mejor el fin de semana tengo otro en otro lugar, puede ser normal, Claro. ¿no? Pero no cabe esta excepción, no se puede. Tienen que ser contratos, sea por todos, del mismo sector, ¿vale? Entonces, lo primero es hablar con tu jefe y decirle, oye, necesito un contrato de 40 horas, mínimo duración de 1 año. Y la pregunta que me hace mucha gente es, ¿cómo me van a dar 1 año si no tengo papeles? Ojo, recordemos, esto es una oferta laboral. Este contrato está condicionado. Este contrato no entra en vigor hasta que la persona no tenga la autorización. Si la persona no consigue la autorización, el contrato simplemente se rompe y se acabó. Eso es lo que de pronto eso es de pronto lo que muchas personas que de pronto nos quieren hacer el contrato no entienden o les da susto que ya teniendo, pues dándole a uno esa oferta, ya hay algo ya ahí, pues que sí se lo tienen que dar, ¿no? Ya hay que esperar que tenga autorización para que se pueda hacer efectivo. Correcto, ese contrato, como decía, está condicionado. Si yo no tengo la autorización, es que no voy a tener el contrato. Simplemente, como decía, se rompe el contrato. Entonces, anteriormente, hace años atrás, se le llamaba oferta de contrato. Mucha gente sigue llamando, oye, mira, una oferta laboral, una oferta de contrato. Pero luego se cambió esta terminología y ahora ya es un contrato de trabajo condicionado a una cláusula final que pone que este contrato entrará en vigor cuando la persona tenga su autorización y tendrá una duración de 1 año. Esa es una cláusula importantísima, ¿vale? Importantísima. Entonces, como te decía, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Imaginemos que yo voy a contratar a alguien. Imaginemos que yo vivo sola y yo tengo ingresos de 5.000, 6.000 euros. Se puede entender que yo, bueno, vivo sola, tengo unos buenos ingresos y puedo contratar a una persona como empleada del hogar que está ganando aproximadamente unos 1.108 euros, más la seguridad social. Podemos estar hablando de unos 1.300, 1.400 en total al mes. Bueno, si yo gano 6.000 euros, se puede entender que puedo permitirme lo que sería contratar a una persona y tenerla en mi casa trabajando conmigo. Pero imaginemos que yo gano 6.000 euros,
pero vivo con mis padres, con los padres de mi pareja y tengo 3 hijos. Esos 6.000 euros se quedan cortísimos, se quedan cortísimos. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a pedirle y que nos da mucha vergüenza pedir al empleador? La renta. La renta, como todos, en todos lugares, creo que esto es internacional, es el impuesto que hace anualmente las personas para demostrar los ingresos que han tenido durante todo el año. Lo que llaman en Colombia declaración de renta. Y aquí también declaración de renta. Entonces, a la gente le da mucha vergüenza pedirle esto al empleador y por eso muchas veces me toca pedirlo a mí. Llamar al empleador y decirle, mira, que no es que queramos, como se dice aquí en España, claro, como se dice aquí en España, cotillear sobre lo que ganas o no. Es que lo necesito para poder saber si realmente tienes la capacidad económica para yo poder decirle a mi cliente o a la persona que quiere pedir el arraigo que sí podemos hacerlo, ¿vale? Ojo, nos piden la renta y certificado de convivencia. Certificado de convivencia, ¿vale? Es una hoja parecida al padrón que dice con quién vivo. Es el ejemplo que te ponía. Si yo vivo sola o vivo con más gente, que serían como las cargas familiares. Entonces, cogemos la renta, cogemos el certificado de convivencia y hacemos un balance, lo que gana y las cargas familiares. Si realmente lo que gana y las cargas familiares me dejan libre para poder pagar un sueldo incluida la seguridad social, ¿vale? Esto con respecto a los particulares. Entonces, tenemos que perder el miedo de hablar con el jefe y decirle, oye, necesito esto no porque yo lo quiera, sino porque es necesario para extranjería. Si no, no lo podremos hacer, ¿vale? ¿Qué pasa si es una empresa o un autónomo? El autónomo es lo mismo. Como es una persona física, se le pide la renta y certificado de convivencia. Cuando es una empresa nos metemos un poquito más allá, nos metemos un poquito más en la casa de la empresa. O sea, tendríamos que aportar la constitución de la empresa, el administrador de la empresa, las últimas declaraciones de la empresa y también incluso certificados de estar al corriente en Hacienda, Agencia Tributaria y Seguridad Social. ¿Vale? Con las empresas... Ya que no tenga ninguna deuda con ellos, que esté al día. Ninguna. O sea, y cuando digo ninguna, es ni las basuras. O sea, ni una basura, ni una deuda, nada, porque por ahí pueden denegar. Sí, pueden denegar. Y también, ojo, en las empresas nos piden lo que se llama el BILE, aquí en España, que es la vida laboral de las empresas. ¿Vale? Lo que hace extranjería es ver, esta empresa ha contratado durante todo este año a 4 personas o a 5, o ha dado de baja mucha gente, o cómo es posible que tenga una persona 4 horas, otra de 2 horas y va a contratar otra de 8 horas. Se lo cuestionan. O sea, todo esto se lo cuestiona, ¿vale? La documentación que hemos enumerado, pues, constitución, administrador, certificados de seguridad social y hacienda, son documentos, Claudia, que se obtienen en 10 minutos. En 10 minutos el gestor de la empresa tiene toda esta documentación a su disposición. Parece mucho, pero no lo es. Simplemente es una cuestión de hablar con la empresa, de comunicar a la empresa lo que se necesita y a partir de ahí poder pues, establecer el contrato de trabajo y la documentación necesaria para poder llevar a cabo el arraigo social, ¿vale? Fijaros, hemos dicho que el arraigo social puede ser cuenta ajena, me puede contratar un particular, un autónomo o una empresa. Perdamos el miedo a hablar con los empleadores, perdamos el miedo a pedirle documentación, es algo que necesitamos, o sea, no podemos evadirlo, no podemos mirar por otro lado, no se puede. Extranjería nos pide los números. Extranjería, igual que nosotros, tenemos que hacer números para saber si se puede o no se puede, ¿vale? Ahora vayamos con la segunda modalidad, es decir, el arraigo social cuenta propia, ¿vale? Muy importante. ¿Qué es el arraigo social cuenta propia? Es cuando yo, pues mira, Diana, Claudia, no pude conseguir un contrato de trabajo, ¿qué hago? Tengo unos ahorros, tengo un proyecto en mi cabeza, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo lo podemos plantear? Pues aquí entra en juego el arraigo social cuenta propia, ¿vale? Es decir, es cuando yo quiero montar un proyecto empresarial, cuando yo quiero emprender, cuando yo quiero montar una empresa o convertirme en autónomo y he de demostrar que tengo no solo la capacidad, sino también la solvencia económica, es decir, que tengo dinero para invertir y dinero para sobrevivir, ¿vale? ¿Y cuánto es ese dinero? A ver si voy recogiendo desde ya. Vale, entonces, hay una cosa que la gente no entiende y me dice, pero a ver, si yo llevo irregular durante 3 años,
no tengo una cuenta bancaria, Diana, ¿cómo les demuestro a extranjería cómo tengo el dinero? ¿Cómo se lo demuestra a extranjería el dinero? Si no tengo en Claro, hoy en efectivo. día las personas ya se vienen preparadas y ahí mismo aperturan la cuenta antes Entonces, la de gente que quede difícil. me dice, oye, mira, aquí yo no tengo la cuenta bancaria, ¿cómo lo hago? Lo tengo en efectivo. ¿Cómo lo hacemos, no? A ver, ahí tendríamos que mirar una forma, ya sea bien porque habrá una cuenta bancaria o puede medir incluso un préstamo, un contrato de préstamo con otra persona para que te haga el préstamo y puedas obtener esa inversión, ¿vale? Si nos metemos más de lleno en lo que sería el arraigo social cuenta propia, tendremos que montar todo un plan de negocio, toda una estructura desde quién será el promotor, cómo me voy a promocionar, un estudio de mercado, una competencia, las redes sociales, cuál será la inversión inicial, cómo será en 5 años, cómo me veré en 5 años, ¿no? Es muy importante que además estos proyectos estén avalados por alguna entidad que avale y que dé fe de que realmente ese negocio es solvente y es viable, sobre todo. Tú me preguntabas la cantidad. Dependerá del sector, porque si yo, por ejemplo, voy a montar una peluquería, por ejemplo, claro, no es lo mismo montar una peluquería que una panadería Ok. o que una cafetería. De entrada, tendremos que tener en cuenta pues, los alquileres, los materiales, lo que voy a invertir, lo que voy a contratar. Claro, son negocios que de entrada necesitan casi un empleado, de entrada. Ujú. Una peluquería necesita casi un empleado al momento, una cafetería y una panadería también, ¿vale? Entonces, esto es una modalidad que está como muy olvidada, pero ahí está. Y mucha gente obtiene el arraigo social cuenta propia con un negocio propio, ¿vale? ¿Y qué tipo de autorización me dan si lo hago con una cuenta ajena o lo hago con una cuenta propia, ¿vale? Fijaros que siempre me van a dar un año en la residencia, ¿vale? Un año, ni más ni menos. Un año en el que yo he de empezar a cotizar, ¿vale? Para los que nos oyen de fuera, cotizar significa empezar a aportar lo que sería dinero a la seguridad social española para poder cubrir pues, nuestras necesidades sanitarias, etcétera, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa una vez, o qué pasa en la tercera parte casi del arraigo social? ¿Qué pasa cuando ya me han contratado, tengo el contrato, tengo la documentación del arraigo social, presento extranjería y extranjería me dice, oye, mira, Diana, te damos favorable, ya tienes el arraigo social concedido y por tanto el siguiente paso es darte de alta en la seguridad social. El empleador tiene la obligación de darte de alta en la seguridad social. Es importantísimo, porque mucha gente no lo hace. Simplemente obtiene la tarjeta, obtiene la resolución y luego no los dan de alta. Bueno, esta persona va a vivir durante un año con una residencia, porque es verdad que la tiene y se la van a dar en policía. Más sin embargo, tendrá muchos problemas a la hora de renovar. Cuando vaya a renovar, seguramente le van a decir, oye, pero es que aquí faltaba un alta. ¿Dónde has cotizado? ¿Dónde está el empleador? ¿Por qué no trabajaste? ¿Por qué no estuviste con él? ¿O por qué no hiciste ninguna actividad laboral? Entonces, es muy importante que si tenemos un contrato, lo llevemos a cabo, nos den de alta y podamos seguir cotizando. Una pregunta con referencia a esto. ¿Nos obligan a estar con el empleador que nos dio la oferta de trabajo o lo podemos modificar una vez que tengamos la residencia? Fíjate que ahí la ley es muy clara. La ley no te dice si puedes o no puedes. La ley dice que tú tienes que demostrar para la siguiente tarjeta haber cotizado un mínimo de 6 meses. ¿Vale? Ojo, y si cotizaste menos, por ejemplo, 4 o 5 meses, te van a pedir explicaciones. Te van a decir, oye, Claudia, ¿por qué si tú me presentaste un contrato de un año, te despidieron a los 6 o a los 5 meses o no te despidieron, no te diste de baja? ¿Vale? Entonces lo que dice la ley un poquito es, vale, lo mínimo son 6 meses, pero si son menos, demuéstrame que la causa de disolución del contrato no fue tu culpa. No fue por culpa del extranjero, sino fue por culpa del empleador, ¿no? Imaginemos el caso, por ejemplo, de una persona que va a cuidar a un abuelo, por ejemplo, ¿no? Puede ser que el abuelo fallezca durante, a lo mejor no dura todo el año.
¿Me entiendes? Por acá hay una pregunta con referente al puntico que estamos tratando. ¿El solicitante cuándo puede reagrupar a su familia luego que le concedan la primera tarjeta? Siempre al cabo de un año, cuando pase y transcurra un año. Antes no se puede hacer. La ley dice, lo puedes hacer al año, o sea, yo tengo mi tarjeta y al año lo puedo reagrupar, o la puedo reagrupar en el mismo momento que voy a renovar. Por tanto, 60 días antes de la caducidad. ¿Y a qué grupo familiar podemos reagrupar? A ver, en este caso es una reagrupación familiar tanto a lo que serían cónyuges, parejas de hecho, y menores, ¿vale? Y menores, dos, solamente a dos, cónyuges y menores. ¿No entran los padres? No, los padres no entran hasta que no tengamos una residencia de larga duración. Sea No de entra, 5 años. correcto, correcto. Y los padres tengan más de 65 años o menos de 65 años por acreditando las circunstancias de urgencia del por qué tienen que venir para España. ¿Puedo reagrupar a hermanos? No, estamos hablando de régimen general. Yo soy extranjero, tengo un NIE, por tanto, solo puedo reagrupar a hijos, cónyuge y cuando tenga la inauguración a lo que serían mis padres. Cuando puedo reagrupar a hermanos, nos estamos yendo al régimen comunitario. Cuando yo ya tengo mi nacionalidad, ya tengo otro tipo de residencia, por tanto puedo traer a mis hermanos. Bueno, otra pregunta, Diana. Cuando nos conceden la primera tarjeta, ¿qué requisitos me piden para la prórroga de esa primera tarjeta? Como hablábamos y decíamos, Claudia, habré cotizado un mínimo de 6 meses. Mínimo 6 meses para la próxima tarjeta, que será de 2 años. Y Esto, nuevamente la oferta de trabajo o el contrato de trabajo de un empleador. sí, puede ser el mismo o puede que yo ya lo haya cambiado. Puede ser que a los 7 meses, como tú dices, a lo mejor ya no estoy con esta persona. Y a los 7 meses, habiendo cotizado 6, yo tengo otro contrato. ¿Vale? Tengo otro contrato. Entonces, si tengo otro contrato o estoy de alta, en principio no he de aportar ningún contrato más. Ya ellos mismos se encargarán de ver que mi vida laboral está fluyendo bien, que estoy cotizando y directamente me darían una residencia por 2 años más, ¿vale? Y para renovar esa residencia por 2 años más, volvemos a lo mismo, cotizar un mínimo de 6 meses por año, ¿vale? O excepciones, 6 meses, 3 meses, ¿vale? Hasta 3 meses nos permite la ley siempre y cuando demostremos que hemos estado en una búsqueda activa de empleo. Pero esto pasa en la segunda, no en la primera. La primera, 6 meses mínimo para asegurarte que realmente puedes renovar la siguiente, ¿vale? Otra cosa que escuché al principio, no sé si es que lo entendí mal. Cuando yo soy un estudiante, estoy con una estancia de estudios, hago la prórroga, nuevamente prórroga, hasta cumplir los 3 años. ¿Nos recomienda que nos hagamos el arraigo o hay otra figura que el estudiante puede hacer cuando hace prórrogas consecutivas durante 3 años? Fíjate que ahí el estudiante es legal. Para hacer un arraigo tenemos que partir de la ilegalidad, de la irregularidad. Por tanto, Bueno. si es un estudiante que ha estado prorrogando y prorrogando y prorrogando durante 3 años, lo que le contempla es la modificación a una residencia cuenta ajena o cuenta propia. Pero no es ilegal, fíjate que no es irregular. Ay, cosa interesante. Yo pensé que un arraigo se podría hacer cuando, si yo estoy regular en España. No, piden la irregularidad. Si no lo estás, te aplica otra situación, es lo que tú decías ahora. Otra situación. Yo soy estudiante, llevo 3 años en España, Diana, y estoy renovando cada año tranquilamente. Llevo 3, el arraigo es impensable. ¿Eres irregular? No, te toca la modificación u otra tarjeta que sea, pero la persona no está en ningún momento irregular. Por tanto, el arraigo no está aquí. O sea que todos los arraigos, o sea, tanto el laboral, hay que estar irregular para poder aplicar en el momento a Correcto. esas circunstancias, como lo llaman ustedes. Correcto. Sí, sí, Bueno, porque son así, o sea, es arraigo es para yo demostrar que estoy ilegal, que llevo en España X tiempo, 3 años o 2 años, dependiendo del arraigo, y bueno, puedo regularizarme de alguna forma. Lo que tú me planteas es cuando ya está regular, entonces se plantearían otras figuras. ok, perfecto.
Vamos a ver, entonces, no sé qué otra cosa nos quieres como informar, porque sé que es un tema demasiado extenso y es importantísimo que nos quede claro. Por ejemplo, quedé acá en shock, mentira, no en shock, no, pero lo del estudiante, porque Sí, muchas personas, incluso yo, pensábamos que si estudiando y haciendo prórroga, podíamos acceder al arraigo social por estar 3 años en España, pero lo que nos estás aclarando es que efectivamente debemos de estar en ese momento irregular, ¿cierto? correcto, Administrativamente. correcto, correcto. Bueno, Diana, vamos a leer entonces las preguntas. Acá dice Luz Mica, y ¿cómo se haría esa modificación de estudiante a social? Me imagino que ella habla del arraigo social. O sea, cómo sería la modificación o cómo sería el arraigo social como tal? Era lo que estábamos hablando. Acá ella más o menos está preguntando que ella siendo estudiante, ¿cómo haría la modificación a aplicar a un arraigo social? Vale, entonces estamos, yo creo que, a ver, tenemos que determinar los conceptos. Ella es estudiante, si ella lleva 3 años como estudiante, lo que ella tiene que hacer es una modificación de estancia de estudios a una residencia inicial. Fíjate que aquí ya no es excepcional ni arraigos, es una modificación a una organización inicial, cuenta ajena o cuenta propia. No. Cuenta ajena o cuenta propia. Cuando es una cuenta ajena, es casi o sea, la misma documentación que el arraigo social. Estamos Mm, hablando de los antecedentes. Bueno, aquí tendríamos que acreditar que he superado satisfactoriamente en todos los estudios, que no tengo antecedentes, que no he sido becado, ni por España ni por el país de origen. Y también tenemos que abordar un contrato de trabajo si me voy por la modificación de cuenta ajena o si me voy por la modificación de cuenta propia. Particularidad. Cuenta ajena. ¿Me exigen un contrato de 40 horas? A ver, en principio no. Pero ¿qué sucede? Que da igual las horas que me contraten, han de pagarme el mínimo o salario mínimo en España. mm, ¿Vale? Es una particularidad que nadie entiende, pero es así. Imaginemos que tú, Claudia, por ejemplo, me dices, vale, Diana, ya llevo 3 años, ahora voy a modificar, voy a mi empleador y le digo, mira, contrátame 2 horas. ¿Y cuánto ha de pagarte, Claudia? 950 euros más seguridad social. La normativa es clara. Da igual las horas. Tienes que cubrir el mínimo, el salario mínimo interprofesional. entiendo. Ah, ok, ¿Vale? Entonces la perfecto. gente no lo entiende. Y muchos empleadores me dicen, pero ¿cómo le voy a pagar 950 euros si va a trabajar 2 horas o 4 horas? La normativa es así y deniegan, sí, deniegan si no está en el contrato especificado que aunque trabaje 4, 3, 8 horas o menos horas, no gana el salario mínimo interprofesional. Ok, perfecto. Bueno, por acá dice, hola, buenas tardes. Si yo estoy en España, quiero empezar a trabajar, ¿cómo puedo solicitar algún permiso o podrían dar algún permiso para poder trabajar? Pues, doctora Diana, por favor, le puede decir a la persona qué debe de hacer en este Bueno, a caso. ver, ahora mismo cuando uno llega como turista, una autorización de entrada es muy difícil, muy difícil. O sea, de hecho creo que la mayoría de personas que llegan a España de forma como turista o incluso como estudiantes el primer año, finalmente optan por el arraigo social cuando ya se quedan irregulares. Es decir, mínimo hemos de estar 3 años para poder conseguir la primera tarjeta por mí misma, por mí misma. Ya no entro en matrimonios ni en parejas de hecho, porque eso ya no es algo que me pertenece a mí. O sea, ya no, estamos hablando de yo llego a España, ¿qué puedo hacer yo para obtener una tarjeta de residencia yo? Pues ahora mismo, como tal, salvo que te vengas con un contrato de trabajo del país de origen o vengas con algún tipo de convenio, etcétera, el arraigo social. Como te digo, ya no entro en las parejas de hecho matrimonios. Eso es una cosa que ya no depende del extranjero, sino que depende del comunitario. Ujú. Depende del comunitario. Entonces, a la persona que nos pregunta, pues ahora mismo te quedan como opciones el arraigo social. O incluso te diría que si aún estás como turista y estás dentro de los primeros 60 días, puedes pedir una estancia como estudiante y posteriormente ir renovando y luego poder modificar a los 3 años.
¿vale? Claudia, bueno, yo creo que tú sabes que los estudiantes pueden trabajar hasta un mínimo de 20 horas, bueno, perdón, un máximo de 20 horas en el sector en el cual están estudiando y que para ello han de pedir una autorización expresa también para poder trabajar esas 20 horas. Bueno, ya que menciona esa parte, muchas personas me escriben que por qué tiene que ser específicamente en lo que están estudiando, que si no puede, o sea, eso es en Barcelona o en otra comunidad autónoma puede ser algo diferente, porque me han dicho que de pronto en otras comunidades no exigen que sea de lo mismo que estás estudiando. Entonces yo creo que eso No, depende de las comunidades. No sé, Diana, ¿qué es opinas una, sobre eso? es una norma general, es una norma general. Fíjate que el estudiante, hemos hablado de la modificación, pero ahora estamos hablando de la compatibilización, ¿vale? Compatibilizar significa estudiar y trabajar, pero como yo soy estudiante y prevalece mi estancia por estudio, yo vengo a España a estudiar, no Estudios. vengo a trabajar. No vengo vengo a estudiar. Por tanto, si yo vengo a estudiar, se entiende y se debe entender que he de trabajar en lo que yo estoy estudiando. Si yo quiero trabajar de otra cosa, he de pedir una autorización de residencia para trabajar en esa cosa, pero como estudiante, y compatibilizo de trabajar en el mismo sector. Cosa distinta es la modificación. Si yo soy estudiante, tengo un máster, un doctorado, soy académica en Colombia, y llevo 3 años en España y quiero modificar, no tiene que ser del sector, puede ser cualquier tipo de oferta laboral, cualquier tipo de oferta laboral. Esa es la gran diferencia. Compatibilizo, mismo sector. Modifico, da igual el sector y da igual la formación que yo tenga, puede ser un camarero, un cocinero o lo que sea, ¿vale? Ah, ok. Esa es Yo la creo gran que, diferencia entre es ambas. que yo creo que España tiene tantos procesos, tantas residencias, tantas autorizaciones que uno realmente no sabe por dónde empezar. Por eso hacemos estos envíos, porque precisamente para que las personas que quieran emigrar, ya sea como estudiante o con cualquier tipo de visa, sepan ubicarse un poco de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a su proyección, sepan de toda esa cantidad de autorizaciones que hay, cuál puede aplicar y por cuál voy a ir trabajando y recopilando la información, ¿cierto? Fíjate que yo siempre en las asesorías, y yo creo que tú también, es como que vas un poco dibujando como la persona, ¿vale? Tú eres Sí, tal, ¿vale? Tú, a ver, vamos, eres estudiante, no tienes documentación, esta es tu vida, esta es la otra, y en base a lo que, así en este es. caso, lo que yo sé de extranjería, pues bien, a esta persona le encaja esta autorización, porque entonces le tocaría esta y esperaremos un año, esperaremos 2 años para poder encajarla en esta autorización, porque ya ni hablarte de los estudiantes y las posteriores tipos de autorizaciones que pueden tener los estudiantes. Búsqueda de empleos, autorización en prácticas, que de hecho, no sé si podríamos hablar un día de la autorización en prácticas. Es Ay, sería maravilloso porque preguntan mucho y a mí me parece esa opción muy buena y para un no, estudio. y es muy buena, realmente es muy buena. O sea, yo he tenido bueno, en el despacho tenemos varios casos, he tenido la profundidad de estudiar la autorización en prácticas y tiene muchas ventajas, muchísimas ventajas, ¿vale? He tenido algunas dudas con respecto a esta autorización, he tenido muchas dudas porque no estaba muy clara la normativa, pero me las han resuelto desde el Colegio de Abogados de aquí de Barcelona. Entonces creo que es una autorización que podríamos hablar y que tiene mucho de qué hablar porque hay mucha gente que la está pidiendo y ahora la están pidiendo mucho más, muchísimo más. Correcto. ¿Vale? Y me Entonces, parece una buena opción porque pues estamos practicando lo que nos estamos formando, estamos conociendo el mundo laboral de una empresa y nos están pagando. Entonces, es un combo muy completo. sí, sí, Y sí, bueno, sí. doctora Diana, no sé si nos quiere aportar algo más Bueno, y queda comprometida para el live de las prácticas. bueno, básicamente como a modo un poquito de resumen para que la gente que se acaba de conectar o que nos está viendo, pues hemos hablado de la reunión social. La reunión social es una autorización excepcional que necesita de un mínimo de 3 años en España de forma irregular, ¿vale? Necesita sin antecedentes judiciales ni policiales en el país de origen y también desde España. Se puede, o hay dos modalidades, que sería el arraigo social cuenta ajena, que es con un contrato de trabajo,
de los cuales me puedes contratar un particular, un autónomo o una empresa. O bien tenemos la modalidad del arraigo social, cuenta propia, mediante el cual puedo yo mismo crear mi empleo, crear mi empresa y montar mi negocio. ¿Vale? Eso, la cifra en cuanto al capital dependerá del sector. Importantísimo, es una autorización que me dan por un año y he de renovar por 2 años más. Para poder renovar esta autorización necesito haber cotizado un mínimo de 6 meses. 6 meses para poder renovar la próxima. ¿Vale? Algo que no hemos dicho y que ahora aprovecho para decir es que cuando renovamos la primera vez el arraigo social, internamente a esto se le llama modificación. ¿Vale? Lo que pasa es que la gente lo conoce como renovación, pero modificamos a una autorización inicial cuenta ajena. Pasamos de una excepcional a una inicial cuenta ajena o cuenta propia. ¿Vale? También hemos hablado en este directo de cuándo podemos reagrupar. Podemos reagrupar cuando pase un año o incluso 60 días antes de la caducidad de la tarjeta. ¿A quién podemos reagrupar? A parejas y a hijos. No encajan los padres aún porque tendríamos que tener la tarjeta de 5 años de larga duración y mis padres deberían tener más de 65 años o menos de 65 años acreditando la situación de urgencia, ¿vale? Otra cosa que también avanza un poquito más es ¿cuándo puedo pedir mi nacionalidad? Oye, Diana, yo tengo el arraigo social, ya llevo un año, ¿cuándo pido mi nacionalidad? ¿Cuándo me toca ser español? Nos toca ser españoles a los latinoamericanos al cabo de 2 años de residencia. Por tanto, si yo tengo mi autorización, la de arraigo social, llevo un año y la renuevo por 2 años más, a la mitad de la segunda tarjeta ya tienes el derecho de pedir la nacionalidad española. Tenemos que aprovechar eso. Tenemos que aprovecharlo porque la gente, conozco, Claudia, personas con 20 años en España sin nacionalidad española. Sin nacionalidad española, ¿vale? También hemos hablado del tema de que comentábamos, el tema de las modificaciones de los estudiantes. Si soy regular y siempre he sido regular, modifico, no pido un arraigo social. Arraigos sociales solamente en personas con irregulares. También perdamos el miedo a hablar con los empleadores, con nuestros jefes y si realmente me van a hacer un contrato de trabajo, que sea una persona que pueda, económicamente lo pueda hacer. Y yo siempre digo lo mismo a mis clientes, ¿no? Les digo, al final, el arraigo social es como más la voluntad del empleador que no tanto la documentación. Porque la documentación, como dije, se puede obtener en 5 o en 10 minutos. El gestor lo descarga todo y lo tiene todo en el correo en menos de 10 minutos, ¿vale? Entonces, importantísimo, arraigo social. También, que hemos comentado, dependiendo de la comunidad autónoma, será el informe de arraigo social importantísimo y debemos saber en mi comunidad autónoma cuál o qué es lo que deben presentar para el informe de arraigo social. En Cataluña, en Barcelona, es necesario el informe de arraigo social, las 45 horas de catalán. En Madrid habrá otro procedimiento y en Galicia habrá otros procedimientos. Bueno, doctora Diana, ¿por qué no da sus redes, sus contactos para que las personas que quieran hacer este proceso se apoyen en ustedes, se guíen, porque realmente yo en ustedes he encontrado un gran apoyo y sobre todo son muy confiables, o sea, nos hablan con la verdad, qué nos conviene, qué no nos conviene, lo digo por experiencia propia y nada. Pues nada, nosotros somos Martínez Caballero Abogados, estamos situados en la ciudad de Barcelona, en Plaza Tetuán, número 4041. La línea del metro es la L2, La Morada, la parada Tetuán. Pueden encontrarnos en las redes sociales como Extranjería Barcelona Abogados o en Facebook como Martínez Caballero Abogados. También pueden ponerse en contacto vía teléfonos al 936 32 32 36 o al teléfono de WhatsApp 628 37 90 16. Recordar el indicativo que es el 0034 o más 34. O pueden escribirnos directamente al correo info@martinezcaballeroabogados.com o escribirnos por las redes sociales por cualquier pregunta o consulta que puedan tener. Y sobre todo agradecer a Admiración Positiva por estas invitaciones que nos hacen y poder compartir con todos vosotros un poco de la realidad de lo que es extranjería, porque en el papel está todo muy bien, pero a la hora de la práctica estamos hablando de otra situación. ¿Vale? Muchísimas gracias por toda la gente que participa, por todas las preguntas que hay, porque siempre hay muchas preguntas, y en todo lo que podamos ayudar, aquí estamos para ayudar. Bueno, doctora Diana, la esperamos entonces en nuestra próxima reunión, porque para mí esto es una gran reunión entre amigos
para hablar del tema de lo de la residencia por prácticas, que me parece fenomenal. Y de nuevo, muchas gracias. A vosotros, muchísimas gracias, Claudia. Que vaya muy bien, que tengáis buena noche, buena tarde, buen día desde donde nos escuchen y que nada, que muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a todos ustedes que se conectaron, que sacaron ese valioso tiempo, porque sé que en América es hora laboral, pero sé que lo hacen con todo el amor. Déjenlo en los comentarios. Las personas que necesitan la información de la doctora me escriben y yo con todo el gusto les brindo la información. Y nos vemos en la próxima. Chao, Chao. chao.